Niños, niños y jóvenes, hoy nos toca la pregunta número 50 del catecismo. Ya vamos avanzados, así es, la pregunta 50. Y esta pregunta, muchas otras que hemos visto y que vamos a ver, se relacionan y es necesario que ya hayamos entendido algunas cosas de ello. Algunos hermanos damos algún repaso de todo lo que hemos estado viendo. También ustedes se aprenden cada domingo textos, lo que sus papás les enseñen, pero saben, es muy necesario que ustedes conforme avanzan en las preguntas, conforme avanzamos en las preguntas, razonen de qué es lo que estamos viendo, porque estas preguntas se relacionan con las anteriores. La pregunta número 50 dice, ¿cometió alguna vez nuestro Señor Jesús el más mínimo pecado? Yo no sé qué pudieron ver con sus papás en su casa, no sé qué es lo que les explicaron, qué es lo que ustedes preguntaron, pero es una pregunta interesante. La pregunta que sigue se relaciona mucho. Aquí hay un contraste entre ambas. ¿Saben la respuesta, niños? Porque la aprendieron en el catecismo. ¿Cometió alguna vez nuestro Señor Jesús el más mínimo pecado? No. Él vivió una vida perfectamente santa. Y quiero que ustedes me digan primero qué les explicaron sus papás, qué les causó duda de esa pregunta, de esa respuesta, de los textos. ¿Alguien quiere comentarnos algo de lo que vio con sus papás, con sus tíos, con sus primos durante la semana? Alce su mano. Gracias a Dios. ¿Alguien que nos quiera compartir algo? No quiero presionar, pero... ¿No, niños? ¿No? Solo me explicó que en la respuesta de él vivió una vida perfectamente santa era que pues estaba apartado del pecado. ¿Alguien más, niños, que quiera decirnos algo? No tengan miedo, no tengan pena. No sabemos todo, ni el hermano Iram sabe todo. Entonces, ¿alguien más? ¿No? Niños, a mí, y quiero que ustedes me expliquen, quiero que ustedes me ayuden a dar o entender, a que los hermanos entiendan un poco más la clase. ¿A qué se refiere? Y aquí puse con otro color, el más mínimo pecado. Tal vez humanamente distinguimos entre pecados. Hay pecados que nos parecen muy feos, muy aborrecibles. Sabemos que delante de Dios todo pecado es igual de aborrecible para Él. ¿Pero a qué creen que se refiere con el más mínimo pecado? El más pequeño pecado. El más pequeño, exactamente, porque el más pequeño pecado, porque como hombres tendemos a minimizar nuestra culpa, a acallar nuestra conciencia. Hay quienes a la mentira le llaman mentiras piadosas, mentiras blancas. Tratamos de cauterizar nuestra conciencia para que el pecado no nos acuse. Entonces Cristo, aquí lo que está haciendo la pregunta es, ¿Cristo cometió un pecado el más pequeñito? Y la respuesta es no, ni el más pequeño de los pecados. Él vivió una vida, y ahora tenemos otra frase, perfectamente santa. Sus papás, sus tíos, primos les explicaron qué tenía que ver, qué relación tiene la frase perfectamente santa. ¿No? Es perfecto, sin mancha. Y hay uno de los textos que se relaciona con eso, Primera de Pedro 2:22. ¿Alguien quiere decirnos? En el cual no se halló pecado ni engaño en su boca. Algo así. En el cual no se halló pecado ni engaño en su boca. Esto es parte de lo que quiere decir perfectamente santa, es decir, libre de pecado. Y como dice el texto, Él no cometió pecado,
y no se halló engaño en su boca. En otras palabras, no mintió. Él no dijo ninguna mentira, no mintió a sus padres, no mintió a sus amigos, no mintió a ninguna persona, él dijo la verdad. La mentira tal vez es un pecado que en la humanidad todos tomamos con ligereza y en algún momento, por evitar alguna consecuencia, por no ser descubiertos, decimos mentiras. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos dicho alguna mentira y es interesante que dice que no se halló engaño en su boca y está libre de pecado. ¿Alguien recuerda Hebreos 7:26? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, inocente, sin mancha, apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos. Porque tal sacerdote nos convenía, limpio, inocente, sin mancha y hecho más sublime que los cielos. Aquí, niños, aparece un par de palabras importantes. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. El hermano Hiram, cuando le tocó su pregunta, habló del mediador y habló del sumo sacerdote, ¿recuerdan? Hizo aquí un dibujo donde hizo al sumo sacerdote, donde lo hizo con su ropa y las 12 piedras, porque él era el que representaba a las tribus. Y es importante que tengamos en cuenta, porque en los dos textos de Hebreos aparece tal sumo sacerdote. En este caso dice nos convenía y vuelve a repetir y hace hincapié santo, inocente, sin mancha, es decir, libre de culpa, niños. Hebreos 4:15, ¿alguien lo recuerda? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros pecados, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Niños, aquí vuelve a aparecer, porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿Alguien sabe de los 3 oficios de Cristo? ¿Alguien ha escuchado? Ok, nada más. Sería interesante que todos le preguntaran a sus papás de los 3 oficios de Cristo, de por qué el sumo sacerdote, por qué se le llama el sumo sacerdote, de que les leyeran la Biblia y les explicaran qué es lo que hacía el sumo sacerdote por el pueblo. El hermano Hiram ya explicó algo, pero estaría muy bien que todos preguntaran a sus papás para que leyeran en su casa juntos qué es lo que hacía el sumo sacerdote y por qué Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y ahí vamos a poder entender un poco más su papel de mediador entre Dios, el Padre, y nosotros los hombres. Ahora, niños, la siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de vida vivió Cristo en la tierra? El hermano va a abundar un poco más. Yo quiero ir de esta pregunta hacia atrás. ¿Recuerdan acerca del pacto, no? ¿Sí recuerdan algo acerca del pacto, acerca del mediador, lo que estamos haciendo? Niños, esta hoja está en blanco. Vamos a decir que esta hoja es perfecta, no tiene una mancha. Vamos a decir que no tiene arrugas, que tiene las medidas que son. Esta hoja es perfecta. Dios hizo un pacto con Adán. ¿Cuál fue ese pacto? Así es, pero ¿cómo se llama ese pacto? Pacto de obras. Pacto de obras. Y en ese, exactamente, han estudiado todos. Y en ese pacto lo que se pedía era que obediencia perfecta. No comas de ese árbol porque el día que comas, ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? ¿Comió? ¿Qué hizo? Rompió ese pacto. Adán no lo tomó en cuenta, Adán no obedeció a Dios y rompió el pacto.
¿Y saben qué es lo que pasa? Que nosotros, bajo la caída de Adán, todos somos pecadores. ¿Y qué es lo que hacemos? Seguimos pecando contra Dios. Seguimos quebrantando su ley, no nos importa. Y después, ¿qué es lo que viene? Consecuencias. Pero ¿qué es lo que el hombre muchas veces quiere hacer? Rompió el pacto, su conciencia lo acusa. ¿Y ahora qué hace? Intenta por sus propios medios arreglarlo. Voy a representar algo muy burdo, pero así se ven los vanos intentos del hombre. Quiere arreglar algo. Bueno, Señor, he pecado contra ti, me porté mal, no hice lo que dijiste, mi conciencia me acusa, sé que viene un pecado, sé que viene un castigo, pero yo quiero evitarlo. Y lo que el hombre hace son vanos intentos por restaurar su relación con Dios. Inclusive aquí pues ya no se parece nada a la hoja que les enseñé al principio. Este pacto, ¿qué pasó? Este pacto ya no sirve. Y todos estamos bajo este pacto, niños. Pero ahora estamos viendo acerca del mediador. Lo voy a poner aquí para que ustedes lo tengan presente. Pero ahora hemos visto acerca del mediador. ¿Cómo se necesitaba que fuera ese mediador? Perfecto, exacto. Entonces Cristo no cometió pecado. Por eso es un perfecto sacrificio agradable para el Padre. Niños, ustedes escucharon hace ratito y me gustaría que pusieran atención a todo lo que se comparte aquí. Sé que son niños y les cuesta trabajo, se distraen, el calor, pero todo lo que escuchamos aquí es importante. El hermano Hiram dijo en la breve meditación que el pueblo de Israel conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Y eso pasa con muchos de ustedes pequeños que están aquí el día de hoy. Ustedes saben decir la respuesta correcta, ustedes ya pueden decir lo que es el Evangelio, ustedes ya conocen algo, pero aún no han conocido a Dios. El texto de Hebreos es un texto que da esperanza. ¿Saben por qué, niños? Porque dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahí tenemos esperanza, porque Cristo fue tentado. ¿Alguien recuerda con qué fue tentado Cristo? Satanás lo tentó ¿cómo? Así es. ¿Qué le dijo? Que convirtiera esas piedras en pan. ¿Y qué respondió él? No solo de pan vivirá el hombre. Y lo tienta 2 veces más. Y él no pecó. Niños, por eso es que ahora el pacto de gracia, ¿alguien recuerda qué es el pacto de gracia? ¿Qué es un pacto? Un acuerdo entre 2 personas o más. Y en preguntas anteriores, déjenme decirles cuál. La pregunta 48, ¿qué es un mediador? ¿Alguien recuerda cuál es la respuesta? El pacto de gracia, pero dice, ¿qué es un mediador? Alguien que representa a otros ante Dios y actúa en favor de ellos, como un abogado. Por eso es que ahora nosotros estamos así con nuestras obras, mal, destituidos de la gloria de Dios, pero por eso ahora el pacto de gracia en Cristo es un mejor pacto, porque ¿qué va a hacer? Ahora el Padre nos va a ver a través de su Hijo. No es que nuestros pecados hayan desaparecido, ahí están, pero ahora el Padre nos ve a través de Cristo y nos perdona. Entonces tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, niños. Todos hemos pecado, el niño más pequeñito aquí ha pecado, y eso merece el juicio de Dios, pero hay un mejor pacto en Cristo. ¿Sí? Más adelante vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando lo que les estamos comentando, pero es bueno que ustedes en casa pregunten a sus papás, porque hay un mejor pacto. Ustedes ya saben lo que es el pecado, yo creo que ya todos pueden entender lo que es el pecado, y es algo muy presente en los niños el no obedecer a los papás, ¿cierto o falso? ¿Sí? El pelear por el juguete es una realidad.
A lo mejor los más grandes son tentados a decir mentiras, a tomar algo que no es nuestro. Todos tenemos pecado, niños, pero tenemos un mediador, un sumo sacerdote que es Cristo, y Dios no va a faltar a su pacto, niños. ¿Sí? Y pregunten a sus papás en casa respecto al sumo sacerdote, y tal vez el hermano Alfonso les pueda preguntar cuando toque su pregunta. ¿Sí?